Hola amigos y amigas de YouTube, soy de Creepypasta, y hoy vengo con este nuevo video, en donde les daré algunos consejos de cómo ustedes pueden escribir sus propias creepypastas. Usaré de ejemplos algunas de las creepys más reconocidas de internet, así como algo de mi propia experiencia haciendo creepypastas. A su vez, quiero aclarar que con este video, no quiero que piensen que de alguna manera me siento el mejor o algo por el estilo, solo doy algunos consejos en base a mi experiencia para que puedan hacer sus propias historias. Así como, aunque en el video se hable mucho de realizar historias basadas en propiedad intelectual, en realidad los consejos aplican tanto para esas como para historias originales. Sin más que decir, comencemos el video. Las obras de propiedad intelectual son historias que ya han sido creadas y registradas como obras existentes. Ejemplos de estas son varias de las series, películas, libros, cómics, videojuegos y varios de los productos que jugamos, vemos o leemos. La mayoría de las creepypastas en internet son basadas en IP, pero algunos ejemplos son queridos y rescatados por su valor al apreciar aspectos como lo fiel que es con la historia y el cuidado ante lo early. Para este tipo de historia propongo los siguientes tips. 1. Trabajo de mesa. Con esto, me refiero a que pongan en el tablero todo lo que conozcan de su universo de ficción favorito, háblese de los personajes que hay en él, cómo funciona el mundo del mismo, qué cosas o elementos hay que pueden ser explotados o narrados y también, si son dignos de hacer un material de creepypasta. Ejemplificaré esto con una de las creepys donde intenté abordar esto. Cuando escribí Prehistoria, tuve que ver las 5 películas de la Era de Hielo para comprender a los personajes y su psiquis, y quise que estos elementos fueran parte de la historia. Ejemplos se ven con Manny y su sobreprotección por Morita y Ellie, Diego comenzando a ser el tigre dientes de sable frío que vimos en la película original y Sid siendo despistado y ocasionando problemas para evitar no sentirse solo. Incluso intenté hacerlo con Bob, quien quise que se refiriera al mundo de hielo como la Tierra Blanca, dado que el personaje en las películas tenía el afán de poner nombres a lugares, háblese de la jungla de la miseria o las placas de WoW. Incluso en el ejemplo obvio, con las creepys de la mente del personaje, con Connie-san, a quien quise mostrar como un personaje dolido por no poder comunicarse, o con Batman de Nolan, quien estaba atormentado por la culpa de engañar a las personas en Ciudad Gótica de los crímenes de Harvey. Cuando quieras hacer una creepy de un universo ficticio que te guste, debes comprender cómo es al 100% para evitar flanderizar o bastardizar a los personajes o a su universo, como lo hacen algunas creepys, incluso como yo hice en algunas. 2. Estudia la psicología de los personajes del mundo que quieres contar. Siempre recomiendo en creepys basadas en IP que hagan un estudio de cómo son los personajes de su universo favorito, y conozcanlos. Vean cómo es su carácter, su temperamento y su manera de ver el mundo. Ejemplo, con el Guasón pueden ver su carácter de psicópata e inventar una nueva historia del Guasón, o de Batman pueden leer su carácter y su manera de pensar del mundo y hacer una gran historia personal de Batman. Incluso si quieren crear personajes pueden emplear los reconocidos arquetipos que van del héroe, el villano, el sidekick, el antagonista, etc., pero ante todo usarlos como propios, no plagiar las ideas. Asimismo, si quieren darles más dimensión, háganles una biografía, un pasado, cómo son, por qué hacen lo que hacen, cómo fueron sus infancias o sus vidas antes de ser malos, neutrales o buenos, etc. Para hacer una historia original con un personaje existente de propiedad intelectual, debes comprender cómo es la versión del personaje que vas a querer hacer, porque no es lo mismo hacer una creepy del Superman de Christopher Reeve, al del Superman de Henry Cavill, y tampoco es lo mismo hacer una creepy del Spider-Man de Tobey a una del Spider-Man de Andrew. Comprender cómo son y crear su historia en base a algún defecto o herida que tengan. Así como si quieres crear personajes propios para tus historias propias, debes estudiar la psicología de tu personaje, si es un nihilista, si es un idealista, y hacer bases, que aunque no se vean en la historia, comprendas las acciones y te des una idea de cómo lo convirtieron en quien es. 3. Debes encontrar una buena razón para contar tu historia. Siempre me ha gustado pensar que las historias son parte de nosotros, tal vez no al 100%, pero sí que tienen algo aunque sea pequeño de nosotros. Cuando escriban una historia deben saber por qué lo hicieron. Por ejemplo, cuando creé la sección de la mente del personaje lo hice porque quería explorar la psiquis de los personajes que más me gustaban y expandir sus maneras de pensar y cómo se sentían, y ante todo, porque hacían lo que hacían. O cuando escribí muchas de las creepys de películas canceladas es porque exploraban ideas que no se abordaban en esos años, o porque quería explorar qué hubieran hecho los directores o creadores de estos productos que jamás salieron.
incluso con las creepy's originales. Escribí por ejemplo Junior el perro porque quería mostrar una historia donde el personaje debía olvidar sus prejuicios de quien no conocía. Escribí Perdí mi libertad en la frontera porque quería alejarme de la visión romantizada del western y quería contar una historia de lo violento y terrible que era vivir en esos años, y así con las otras creepy's. Siempre que quieran contar una historia, deben saber por qué lo quieren hacer, y las razones pueden ser variadas. Ya sea porque te gusta Harry Potter, porque quieras ver una creepy de South Park, o porque hubo algo en esa historia de Star Wars que te interesaba. Incluso si quieres hacer una creepy original de dinosaurios, porque te gustan, o una de ciencia ficción y acción para hacer una historia épica, la motivación que sea siempre es la adecuada para tu historia. No lo hagan por obligación y orden, porque se nota cuando esto ocurre en una historia. Algunos incluso quedan insatisfechos con lo que hacen al hacerlo por obligación. Si una historia no te apasiona, debes ver qué hacer con ella, y es válido también decir que no quieres hacerla. Pero si sabes qué hacer con esa historia, hazla y mejórala. 4. Entiende qué son los clichés y, si no puedes evitarlos, intenta usarlos de una manera mejor o darles algo nuevo. Este ejemplo no es tanto de hacer creepy's, pero siento que puede servirles. Nadie nace sabiendo escribir, filmar, enseñar, son cosas que con el tiempo se aprenden y con la buena enseñanza lo hacen. Por eso les recomiendo que si quieren ser escritores, conozcan de narrativa, de estructuras lineales o no lineales, incluso de arquetipos, estereotipos y clichés, y lo sé que gran parte de mis creepypastas, por no decir que todas, son clichés rebuscados, pero siempre intento apegar esos clichés a la realidad o hacerlos propios y no repetirlos. Intento no usar el típico, lo encontré en la calle tirado y me lo llevé, o le compré el DVD a un vendedor con aspecto de psicópata. Siempre intento basar mis creepy's en cosas reales, como descargas de internet ilegales, piratería al descargar películas de manera ilegal, sitios de nula seguridad informática, archivos de video con malwares, material exclusivo que se queda en las bóvedas de los estudios, o, sin rebuscar tanto, en historias o películas que pudieron ser una realidad pero que no lo fueron. Muchas de las creepy's de mi canal, ahora, ya no usan tanto el cliché del me lo encontré mientras usaba la computadora, porque con el tiempo me di cuenta de que a muchos ya les había hartado que repitiera el molde y lo cambie al de ahora. Si tienes clichés y no puedes cambiarlos, intenta hacer algo innovador con ellos o hazlos menos evidentes y comunes. 5. Lee mucho y escribe para nutrir el hábito. Algo que me gusta del arte es cómo es algo de estudiar, ver y hacer, es decir, cuando haces música la escuchas, la estudias y la haces, cuando eres pintor, estudias las bases de la pintura, ves y las haces, y lo mismo pasa con las historias, las estudias, las lees o escuchas y las haces. Pero no solo requiere de práctica, también de enseñanza y de escucharte a ti y escuchar a otros. Puedes aprender leyendo narrativa a través de libros de divulgación literaria como El guión de Robert McKee, El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, En el bosque, Storytelling, etc. Incluso estructuras narrativas como la lineal o las no lineales. Busquen libros que los ayuden a entender la narrativa y cómo quieren contar sus historias. Háblese de manera lineal, si quieren comenzar por el final y terminar con el inicio, si quieren comenzar por el intermedio y acabar con el final, etc. Todos pueden crear una historia, solo es cuestión de saber qué bases de narrativa comprender, cómo quieres contar tu historia y qué piensas hacer. Así como debes nutrir el hábito de leer y escribir para crear tus propias historias. Ante todo, también comprender la gramática y la sintaxis en las palabras. Por ejemplo, recuerdo que en mi preparatoria, mi profesora de literatura me decía que debía dejar de repetir palabras siempre, porque en cada texto decía razón y 5 párrafos después repetía la misma palabra. Es un error muy común en creepypastas el repetir palabras, incluso yo lo he hecho en ocasiones, pero actualmente procuro no hacerlo. 6. Respeten al universo que van a usar, y si quieren hacer uno, sienten las bases bien. Este se asocia mucho con el primer y el segundo consejo, y es que, cuando hacen el trabajo de mesa, deben comprender cómo es el universo y qué peligros tiene o ventajas. Por ejemplo, en Star Wars los peligros son el lado oscuro de la fuerza, los señores del crimen y las figuras de poder. En Marvel los peligros serían los supervillanos y sus planes para deshacerse de los héroes, o en Toy Story los peligros son los dilemas existenciales de ser un juguete, el abandono y el daño que humanos y juguetes pueden hacerles o hacerse el uno al otro. Debes comprender tu universo al punto en que sepas qué es lo que temen todos o qué es lo que todos quieren, sean los protagonistas o no. No puedes inventarte cosas que se escuchen fuera de lugar.
Es un error que incluso yo he cometido. En la Creepyloud de No Ordinario, quise que Lincoln asesinara a sus hermanas en plan de Bob Esponja, hartándose de todos y matándolos cuando comprende que todos los utilizan, pero fracasé al darle este tratamiento, porque no era el adecuado para la serie. Cosa que pude remediar con la Filspasta de Consuerte, al darle un toque más humano al episodio, porque The Loud House habla de la vida cotidiana. Es decir, deben ser cuidadosos con el universo que van a contar en creepypastas, los peligros, los dilemas y las cosas tangibles en el universo. Ejemplo, no puedes matar a Luke Skywalker porque un demonio parecido a Cthulhu se le apareció, no puedes matar a Batman porque el Ayoki lo encontró en su casa y le disparó, o, como crossover de Cylon 09, no puedes hacer que Billy, Mandy y Puro Eso maten a Goku y Seiya. Comprende el universo, respétalo y haz las mejores creepys con él. Y si quieres crear tu propio universo, sienta las bases de este. Trata a tu universo ficticio como si fuera el mundo real. Ve mucho de las noticias, aprende la historia de tu localidad, país o de tu nación o alguna historia real que te interese y con las bases que tienes, crear tu propio universo. Incluso preguntarte, ¿cómo sería el mundo sin una religión? ¿Cómo sería el mundo sin ciencia? ¿Qué pasaría si los españoles no hubieran tomado Tenochtitlán? ¿Qué pasaría si el 11 de septiembre no sucedería? Y eso, piensa en cómo podrían repercutir estas cuestiones en el mundo real. Así hizo George Lucas con Star Wars, se basó mucho en religiones, política e historia, no por nada su historia aún se mantiene, porque Star Wars tiene mucho de la historia y del mundo real en el que vivimos, o Eiichiro Oda con One Piece, donde investigó de piratas reales, países reales e incluso historia del mundo para crear One Piece y todo lo que es su universo. Si quieres crear un universo fantástico desde cero, siempre trátalo como si fuera el mundo real y dale problemas que hayan sucedido o que pueden suceder aún para crear ese efecto empático con el espectador. 7. Si algo no está escrito, inventa, pero no te pases. Hay veces en las historias en que dominan los famosos agujeros de guión, cosas que no son explicadas, por lo que, puedes inventar cosas para rellenar estos cabos, puedes inventar tus propias ideas si quieres, pero siempre mantente fiel al universo, siempre sé leal a lo que quieras contar, no hagas algo como que, el One Piece es Sogeking, que la segunda estrella de la muerte la construyó el general Grievous resucitado o cosas así. Eres libre de hacer e incluso de inventar, pero tampoco hay que rozar la línea de lo inverosímil con lo verosímil. Un ejemplo es cuando hice la creepy de Batman, donde quería nutrir el mundo de Batman de Nolan con personajes que se asemejaran a la idea realista que Christopher Nolan quería en sus películas, no podía usar villanos con poderes más fantasiosos como Hiedra Venenosa, el Señor Frío, Cara de Barro, Man-Bat, no, cuando veía el historial de villanos de Batman que consideraba realistas me fijé mucho en el Acertijo, el Pingüino, Deathshot y Deathstroke, los cuales tendrían tratamientos que podrían ser realistas, háblese de un terrorista, un mafioso o un par de sicarios. O en la de Venom, donde quise darle más profundidad a la versión de Sam Raimi del personaje. La regla es respetar el mundo, cuando veas que hay algo que se puede cambiar o agregar, inventa cosas, pero no te pases. 8. Encuentren su voz al contar una historia. Cada autor tiene una voz distinta para contar una historia. Personalmente, reconozco que mis creepys no dan miedo, pero siento que en lugar de que mis creepys apelen al miedo, deben apelar a la crudeza, a mostrar los contras que puede tener el mundo real, a mostrar que el mundo real no es ni bueno ni malo y que se rige por una escala de grises que siempre domina, donde te puedes encontrar con cualquier persona que piense en estos dos bandos, y es un detalle que siempre procuro tener en todas mis creepys, incluso en las filspastas. No sé si lo notan, pero en muchas creepys procuro más que, en vez de se hable del terror solamente, pienso más en cosas como el dolor, la tristeza, la desesperación y la muerte de los sueños, porque esa es la voz que yo quise darme como creador de contenido. Siempre intento alejarme de lo edgy, aunque incluso yo he caído en esto en algunas creepys como por ejemplo con Duty Evolution, donde me fallo no hacer una pausa de todo lo malo que pasaba en la historia e incluso llegó a ser mareante el proceso de hacer la historia por todas las cosas duras que salían en ella. Pero no digo que sean como yo, solo digo que busquen su voz interior para que sus historias puedan sentirse diferentes, inspírense de alguien, porque inspirarse es válido, pero busquen no imitarlo en su totalidad, y recuerden que ustedes son los dueños de sus propias historias y su voz, háblese de historias de humor negro, perturbadoras, depresivas o incluso cómicas, es su fórmula para crear historias. 9. Vean análisis. Recomiendo encarecidamente que vean análisis de sus historias favoritas y puedan replicar esas cosas que aprenden de los análisis en sus historias.
Internet está lleno de diferentes puntos de vista que nutren o perjudican una obra, busquen de los análisis que nutren, de esos que sepas que tienen algo, de lo que no te diste cuenta de tu película o serie favorita, incluso ve análisis que hablan de oportunidades desperdiciadas en una película o historia, para que cuando hagan sus creepis, puedan nutrir sus historias a su manera, empleando estos análisis como pequeña ayuda para que puedan crear sus propias historias. 10. Expandan su contenido. Una cosa que yo hice y de la que me alegra hacer, es que pude expandir el contenido de mi canal, para bien o mal, a algunos les gusta más uno que el otro, y les aconsejo que hagan lo mismo, no se estanquen en solo hacer este tipo de historias y solo con contarlas de esta manera, pueden contarlas de otra forma, pueden experimentar con sus historias, transformarlas en algo nuevo. Guillermo del Toro siempre dijo que el cine no lo ve como química, sino como alquimia, porque tomas varios elementos y los transformas en un producto original. Hagan eso ustedes mismos, lean libros, lean cómics, vean películas, vean series, investiguen más temas, expandan su contenido y no se estanquen en lo que tienen. Incluso pueden experimentar con más géneros, háblese ya no solo de terror o drama, también pueden hacerlo en la ciencia ficción, en la fantasía, en el surrealismo y hasta en lo histórico. Un escritor completo no es solo el que escribe sus historias bien, sino el que ve más allá de sus posibilidades y se expande para hacer material para el agrado de todos y ante todo, para el de sí mismo. No soy personalmente el mejor escritor y estoy demasiado lejos de serlo, pero quise darles estos consejos para que puedan replicarlos. Bueno amigos, eso ha sido todo, si necesitan algún otro consejo pueden escribírmelo en los comentarios. Espero les haya gustado el vídeo, suscríbanse y comenten.